Lo que os voy a hablar hoy es de la hipertermia inducida por estrés en ratones, cuáles son sus causas y qué implicaciones esto podrá tener para la ciencia y el bienestar animal. Ya os habrá sucedido que cuando tienen un estrés agudo, cuando algo os ocurre, que sienten que vuestra temperatura se eleva, como si tuvieran una fiebre transitoria. La verdad es que no es una fiebre, las causas de orígenes son diferentes, pero la verdad es que el estrés agudo va a llevar a una respuesta de lucha o huida, por lo que es una respuesta que que evolucionó para que estemos preparados para responder a un estrés. Y entre otras cosas, lo que ocurre es una activación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, y que lleva a la termogénesis del tejido adiposo marrón, que, como saben, está involucrado en generar calor y es acompañado por vasoconstricción periférica y alguna taquicardia. Y esta vasoconstricción periférica va a llevar a que, de una forma transitoria, la temperatura en las extremidades, al contrario del resto del cuerpo, se pueda disminuir. O sea, hay un aumento de la temperatura del cuerpo. En ratones puede ser de hasta 2 o incluso 3 grados, pero en las patitas, en la cola, en las orejas, puede ser que de una forma transitoria la temperatura baje por lo de la vasoconstricción. La duración y la magnitud de esta hipertermia inducida por estrés, la HIE, van a ser afectadas por la intensidad del estrés. O sea, si el estresor es percibido por el animal como más severo, la respuesta también va a tener mayor magnitud. Y incluso si el estrés deja de ser agudo y pasa a ser repetido, crónico, puede llevar a que sea a una hipertermia por anticipación, y que va a aumentar crónicamente a la temperatura corporal basal. El ejemplo que tenemos a mano izquierda es de lo que se llama un paradigma de comportamiento en ratas machos, en que hay derrota social. Se presenta un macho a otro que no se conocen, van a luchar y invariablemente uno va a ganar, el otro va a perder, y el animal que pierde va a tener los dos evidentemente van a tener su temperatura corporal significativamente mayor, y aquí pueden ver que son casi 2 grados, que empiezan con 37 y llegan a los 39 grados en muy pocos minutos. Y el control fueron ratas a las que simplemente las manejaron. Hubo manipulación, pero nada más. Pero ojo, porque ven que empiezan con 37 grados, pero la manipulación, el manejo mismo, va a llevar a una elevación de la temperatura, pero es más moderada. Y aquí se ve que las simples manipulación de los animales va a ser entendida como un estrés, pero un estrés moderado, y así la respuesta de la HIE también va a ser moderada.
esta magnitud y duración de la respuesta hipertérmica nos pueden ayudar a identificar el impacto de los estresores agudos tal como los percibe el animal. Pero el problema es que medir la temperatura misma puede ser estresante. Por ejemplo, si utilizamos un termómetro, sea rectal o infrarrojo, tenemos que manipular el animal y tenemos que contenerlo. Y como la HIE es de inicio muy rápido, en segundos, y os voy a enseñar un vídeo en que eso es evidente, va a afectar la lectura. Por lo que el método mismo va a tener un impacto en los datos. Una forma de evitarlo es por radiotelemetría, pero hay un impacto que es conocido en el bienestar animal en varios parámetros fisiológicos. Puede haber variación, sea por la posición del sensor o la inflamación local que decurre de la implantación del sensor, requiere una cirugía y es costoso y demorado. Aquí os enseño a ver cómo quito yo el pointer. Un termómetro de infrarrojos que tiene que ser utilizado en la cola. Ven la temperatura que empieza con 25,7 y luego cae un poquitín. ¿Y por qué? Porque el animal está estresado, hay vasoconstricción y el fenómeno que después ven es que más tarde va a subir. Por lo que hay esa descida transitoria y luego sube. Y esto fue en segundos. Una otra forma de hacerlo es utilizar unos chips más pequeños que los sensores que tienen una pila. Y las ventajas es que, además de ser más pequeños, es que pueden ser utilizados para identificar el animal. Se utiliza un lector que va a darnos un número que va a identificar el animal y algunos de estos chips a los cuales llamamos los PIT tags, Passive Integrated Transponder Tags, son termosensibles y nos van también a dar información de la temperatura. Es generalmente muy bien tolerado por los animales, no tienen pilas, baterías, pueden funcionar durante muchos años. Si sacrifican los animales y los pueden quitar, pueden reutilizarlos y este identificador permite la evaluación automatizada. Si tenéis un lector que esté conectado permanentemente, siempre que el animal en su caja va a una zona donde esté un receptor, una antena, podemos tener una lectura de su posición y de su temperatura. Las desventajas es que idealmente se tendrá que utilizar también anestesia, aunque en el campo, como ven en esta imagen a vuestra mano derecha abajo, no se utiliza. Pero es de 3-4 minutos, no es una cirugía. La lectura es de muy corta distancia y a veces tenemos que coger el animal para hacer la lectura. Las tags, las etiquetas pueden moverse de su posición original y eso es una fuente de variación, de ruido. Y los animales incluso pueden quitárselos. En mi experiencia, en como que unos 5% de los casos los van a quitar. Y es necesario también permitir a los animales unos días, como que una semana, para la adaptación y al chip y a la regeneración de la zona de función. Una otra técnica que utilizamos es la termografía de infrarrojos.
lo que hace es detectar la radiación infrarroja, que es invisible a nuestros ojos, y la convierte en luz visible que podemos observar, por lo que son colores falsos. Todos los objetos que tienen una temperatura que sea más grande que los 0 Kelvin van a emitir infrarrojos, radiación infrarroja. Y dependiendo de la temperatura, la frecuencia va a ser diferente y eso va a ser, como ven aquí, vamos a ver a los animales de una otra forma. Los ojos tienen una temperatura más elevada y las orejitas que el resto del cuerpo, y a la cola casi no se ve porque está a ser utilizada para la termorregulación del animal y por eso se va a confundir con el ambiente. Las ventajas es que permite la evaluación térmica de los ratones que estén alojados en grupo, no tenemos que cogerlos, por lo que es de una forma no invasiva. Tiene una mínima interferencia con su comportamiento normal y su bienestar, permite una alta resolución temporal porque podemos sacar cuantas imágenes uno quiera, entonces no tiene el impacto de las mediciones repetidas, como vimos hace poco, y también nos permite tener información no solo de una temperatura, pero de varias, de la temperatura de los ojos, del cuerpo, del cuello, donde tienen tejido adiposo marrón, y de la cola. Pero hay retos para la automatización porque no se puede poner una cámara de termografía de infrarrojos en la caja de los animales, por lo que tenemos que quitar la parte de arriba y sacar las imágenes. Y hay también desventajas. La primera es que la temperatura de la superficie del cuerpo no nos indica directamente cuál es la temperatura central del cuerpo del animal, excepto quizás en los ojos, pero para hacerlo, como ven a vuestra mano derecha, tienen que coger el animal, sujetarlo y ponerlo enfrente de la cámara de infrarrojos, por lo que el objetivo de hacerlo de una forma no invasiva se va a perder. Y en respuesta al estrés agudo, la temperatura de las extremidades no va a subir, pero bajar transitoriamente como hablamos a poco. Y los datos pueden ser afectados por las condiciones ambientales, la temperatura, humedad, la distancia al objeto. Hay muchas variables que pueden afectar a la lectura de la termografía. Y analizar imágenes es algo que es muy laborioso, que requiere mucho tiempo y podrá ser propenso a sesgos. Pero hay formas de solucionar a estas desventajas. La primera es no considerar que la temperatura superficial es un proxy de la temperatura del cuerpo. Van a estar conectadas, van a correlacionarse de una forma, pero esta temperatura debe considerarse un parámetro en sí mismo. Y es verdad que la temperatura de las extremidades no va a elevar, pero va a bajar transitoriamente, pero ese es un parámetro relevante porque nos va a informar de la valencia del estado de excitación. Sabéis que cuando uno está excitado, la valencia puede ser positiva, porque uno juega fútbol y marca un gol, y está muy contento, pero está excitado y su temperatura es elevada y su cortisol está elevado, pero también puede ser porque estamos excitados, porque estamos huyendo de un león que nos persigue. Por lo que, y si podemos ver en las extremidades este bajamiento de la temperatura, tenemos una idea de la valencia de este estado de excitación. Y también va a rebotar rápidamente porque en los ratones principalmente hay que disipar el exceso de calor y van a utilizar esas extremidades para hacerlo. También es verdad que
que es un parámetro que es muy variable con las condiciones ambientales, pero en nuestros laboratorios tenemos instalaciones que son muy estandarizadas, por lo que deja de ser un problema. Y lo que hicimos para lo del problema del análisis de imagen es que desarrollamos un software en el I3S para analizar cientos de imágenes de una forma automatizada y que va a identificar a los ratones y a remover a la información del ambiente. Una de las primeras cosas que hicimos fue ver qué parámetro de termografía deberíamos utilizar. Entonces hicimos una comparación entre mediciones de los ojos, de todo el cuerpo, de la colita de los ratones, y nuestra conclusión fue que la más robusta era la temperatura media de la superficie corporal. Y a este software le llamamos Thermal Animal. Es un software de análisis de alto rendimiento o high throughput, como les he dicho. Nos permite analizar cientos de imágenes y uno se va a coger un café y vuelve y tiene las imágenes analizadas. Podemos analizar de un grupo de ratones o de un ratón individual, y esto fue desarrollado por Anna Geroz y Paul Aguiar y lo publicamos también. Como características técnicas es que es compatible con archivos CSV, que es un formato universal. Va a eliminar automáticamente el fondo. Como ven aquí, el fondo se queda negro porque el software identifica lo que es un ratón y lo que no es un ratón. Va a devolver la temperatura media y mediana. Va a generar un mapa de calor en 3D, que es esto que ven aquí al canto izquierdo, y un histograma de la temperatura, pero también se puede calibrar, ajustar, como os he dicho, que va a hacerlo de una forma automática, de cientos de miles de imágenes, y hay compatibilidad con cámaras de por lo menos 2 fabricantes. Y como ven, la diferencia de la imagen de este slide y de aquí es que elegimos uno de los ratones y lo podemos analizar individualmente, por lo que lo podemos hacer de un grupo de animales o de un animal individual. Y tenemos la versión 2.0, que lo que hace es utilizar algoritmos de aprendizaje automático y va a segmentar la cola y el cuerpo, porque nos enteramos que la información que nos daba la cola era muy importante, y entonces la vamos a analizar de una forma separada. La temperatura media de la superficie del cuerpo va a ser nuestro parámetro robusto para evaluar variaciones de temperatura. Ojo, no para hacer una estimativa de la temperatura interior del animal, aunque estén conectadas, y la información de la cola nos va a informar de la valencia de esta respuesta. Si es una valencia negativa, vamos a observar vasoconstricción. Y entonces utilizamos termografía para medir la HIE, la hipertermia inducida por estrés. Nuestras hipótesis eran que la termografía de infrarrojos, IRT significa infrared thermography, que detectaría la hipertermia inducida por el estrés, que los datos de la termografía de infrarrojos irían a coincidir con los de las pit tags termosensibles. Utilizamos no uno, pero 2 métodos para hacer una validación cruzada. Los ratones, una otra hipótesis era que los ratones manejados por túnel tendrían una HIE más baja que los ratones manejados con cola, y que este fenómeno sería evidente en pruebas de ansiedad. Por lo que si presentamos al animal a un paradigma de comportamiento como el laberinto de Baden-Cruz o una prueba de interacción voluntaria, y vamos a observar esta respuesta, esta reacción del animal. Y para validarlo también, si
nuestra hipótesis era que si se les administra un ansiolítico, como diazepam, los animales con ansiolítico irían demostrar una HIE más baja que los controles. Hicimos un preregistro de este estudio y ya se lo hemos publicado este año. El diseño no os voy a dar muchos detalles, pero es que teníamos 2 cepas, 2 sexos. La verdad es que hicimos un cálculo de cuántos animales iríamos a necesitar. Iríamos a necesitar 64, pero había 4 animales sobrantes y para evitar el desperdicio los incluimos, por lo que algunos estaban en pares y otros en tríos. Y todos los tratamientos fueron asignados de una forma aleatoria, todos los resultados fueron analizados de una forma ciega y también en el caso de la tomografía de una forma automática, por lo que no había el sesgo de hacer la análisis de cada imagen a mano. Lo que hicimos a los animales fue algo muy simple, los cogimos y los sacamos de su caja 2 veces por día, a unos por la cola, a otros por un túnel, y el racional es que por un túnel sería menos estresante, eso nos dice la literatura. Y cuando hicimos los estudios de comportamiento, los emparejamos con la evaluación térmica con 2 métodos, termografía y las pit tags termosensibles. Entonces, utilizamos las 2. Porque podíamos, porque las 2 no eran invasivas, porque no eran mutuamente exclusivas, ¿por qué no hacer las 2 y hacer una validación cruzada? Las pruebas fueron, como os he dicho, la prueba de interacción voluntaria y el laberinto elevado en cruz, aparte del manejo diario. Y durante el manejo diario también evaluamos la temperatura de los animales. Y los resultados fueron que los ratones manejados con el túnel interactuaron significativamente más durante la prueba de interacción voluntaria, y eso está de acuerdo con la literatura, pero no hubo diferencias significativas en el laberinto elevado entre los métodos de manipulación. Por este método no nos pareció que cogerlos por la cola o por el túnel tuviera una diferencia que fuera significativa desde un punto de vista estadístico. Los animales que tratamos con diazepam sí pasaron más tiempo en el brazo abierto, que es uno de los parámetros que nos dicen que tenían menos estrés, menos ansiedad, y también tuvieron mayor número de entradas en el brazo abierto del laberinto elevado en cruz. Entonces, relativamente a las pruebas de comportamiento, todo fue lo que uno esperaba, pero eso no es novedad. Pero cuanto a la temperatura, el manejo diario era de 2 minutos. Los cogíamos, sacábamos, quitábamos de la caja, observábamos la temperatura por 2 minutos, y lo que hemos visto es que la temperatura subcutánea, porque los chips están por debajo de la piel, aumentaba significativamente, casi 1 grado, pero en algunos casos, pero el aumento medio fue de 0.60, 0.59, y no encontramos una diferencia entre los días de manipulación. Y luego os voy a decir por qué yo creo que eso es importante. Lo mismo ocurrió cuando utilizamos la termografía, porque los utilizamos, como he dicho, los 2 métodos juntos. Pueden observar que en azul tenemos la temperatura al inicio y en rojo tenemos la temperatura 2 minutos después. Tuvimos un aumento medio de la temperatura corporal en ambas las cepas, los BAC y los BAC6, y en ambos los sexos. Pero con termografía teníamos una información más. No solo tenemos la información de
de la temperatura de la superficie del cuerpo, pero también de la cola. Y lo que observamos es que en el cuerpo aumentaba la temperatura y en la cola lo que se observaba era un descenso medio de la temperatura. No encontramos diferencias en los ratones cogidos por la cola y por un túnel, al menos en la hipertermia inducida por estrés, pero hubo sí diferencias de cepa y de sexo y con mayores temperaturas en los valpsé y machos, por lo que eso va a sugerir es que van a estar más nerviosos, van a reagir de una forma más estresada a esta manipulación simples. Esto con la PITAG y lo mismo con la termografía. Cuando manejamos diariamente los animales, algo que no esperábamos y no era una hipótesis que habíamos formulado al inicio de nuestro estudio, y por eso os pido que lo veáis con alguna precaución, porque uno no puede hacer una hipótesis después de hacer el estudio, por lo que eso se tiene que confirmar después, pero fue tan evidente que la tenemos que reportar. Es que hace mucha diferencia si un ratón es el primero o el segundo en ser manejado. Y esto tuvo un impacto significativo en todos los parámetros, absolutamente todos. Incluso en las cajas, pero eran pocas, donde teníamos tríos y no un par de animales, veíamos que los que tenían 3, el tercer animal estaba también diferente del segundo. Y a vuestra izquierda tenemos la medición de las tags termosensibles, por lo que nos informa de la temperatura subcutánea. En el medio tenemos de la termografía, de la temperatura del cuerpo, y a mano derecha tenemos de la termografía de la cola. Y ven que, a contrario de las otras, hay un descenso. Pero en el primer animal hay un descenso, pero cuando vamos a coger el segundo, ya está estresado. Su temperatura ya está baja. Porque cuando lo vamos a coger, ya está estresado o porque oyó a su compañero, o porque se quedó solo, o porque pasó un rato después de abrir la caja. Entonces, en el primero vemos este descenso y en el segundo ya pasó el tiempo necesario para que la temperatura bajara a la temperatura ambiente. No encontramos resultados en la evaluación térmica entre métodos de manejo, sexo, cepa, en la interacción voluntaria, pero estos son unas pruebas que tardan solamente 1 minuto y a lo mejor podríamos observar una respuesta que fuera conectada con el manejo sexo-cepa si la medición tardase un poco más. Una vez más, el orden de las pruebas tuvo un impacto significativo en la temperatura corporal, la subcutánea y la superficial, con los animales manejados en segundo lugar teniendo temperaturas basales y finales significativamente más altas. No solo cuando uno lo cogía, la magnitud de la respuesta era mayor, también cuando lo íbamos a coger, ya la subtemperatura basal ya era más elevada. Y aquí ven que la temperatura de la cola hay el mismo fenómeno en esta prueba. En el laberinto de Baden-Cruz, que tarda unos 5 minutos, solo tenemos para la temperatura subcutánea, solo hicimos una medición al inicio, al tiempo 0 y al tiempo 300 segundos, para no
influenciar los resultados. Pero la termografía lo que nos permite es que podemos coger muchas imágenes sin interferir en la prueba. Y esto es lo que os estoy aquí a enseñar. No hubo diferencias entre métodos de manejo, que es lo que tenemos aquí, entre los diferentes sexos o las cepas. Lo que sí vemos es que durante esta prueba la temperatura va a aumentar. Y como queríamos validar, la temperatura media de la superficie corporal era más alta en los controles que en los animales que habían sido tratados con un ansiolítico, diazepam. Y una vez más, el orden de manejo también tuvo un impacto significativo en la temperatura media basal, pero a lo largo de la prueba se fueron aproximando. Implicaciones de nuestros resultados. Sabemos que la manipulación, sin hacer nada más, pero simplemente coger a los animales, provoca una hipertermia por estrés, que es rápida, pero es moderada. Y fue observable tanto por la lectura de la temperatura subcutánea en las vitals, en los chips, como por termografía, que está en inglés, which is stress-induced hypothermia. En respuesta al manejo diario no cambió en los 10 días de manipulación, y lo que eso significa es que los animales no se acostumbran al manejo, a creer que la hipertermia inducida por estrés nos da una indicación de que el animal está estresado. Lo que uno puede concluir es que, al contrario de lo que nos dicen, es que el animal no se acostumbra, al menos después de 10 días, a ese manejo diario. Siempre es un estresor, aunque moderado. Y tampoco encontramos diferencias significativas entre animales recogidos por la cola y manipulados por túnel. Y tampoco en la prueba del laberinto elevado en cruz. Hubo diferencias en la interacción voluntaria, pero hay la posibilidad de un sesgo, porque la prueba consiste en presentar a los animales el aparato que es utilizado para la manipulación, y como uno de los aparatos es la mano y el otro aparato es el túnel, como el túnel es familiar y como el túnel también es un abrigo, podrá haber un sesgo, y casi seguro que hay un sesgo en el resultado de eso, de los animales, que los animales prefieren interagir con el túnel que con la mano. ¿Por qué no encontramos diferencias entre los animales recogidos por la cola y los manipulados por el túnel? La primera cosa es, uno no sujeta a los animales por la cola y sin más. Simplemente lo hicimos con mucho cuidado. Muy gentilmente cogíamos al animal, lo poníamos en nuestra mano, y a lo mejor si uno lo cogiera y no con menos cuidado, podríamos tener una reacción más formidable, pero yo no quería eso. La segunda cosa es que muy probablemente en el contexto de todo que ocurre con el animal, que es quitárselo de la rack, ponérselo en una otra habitación del bioterio, abrir la caja, sacarlo, en el contexto de todo esto, si el animal es cogido por la cola o por el túnel, a lo mejor no va a hacer tanta diferencia. Pero esto es una hipótesis explicativa, pero podrá haber otras. Pero tenemos dos validaciones y eso es muy importante. La primera es que el descenso de la temperatura de la cola confirma que la valencia negativa del estado de excitación. O sea, los animales no estaban
más calientes porque tenían más actividad, porque empezaban movimentándose. Porque si así fuera, todo el cuerpo y la cola iban a aumentar su temperatura. Aquí tuvimos una vasoconstricción, que es una respuesta a un estresor. Y otra validación es que tuvimos diferencias en el laberinto elevado. El MBST es Mean Body Surface Temperature, es la temperatura superficial corporal, entre los ratones tratados con vehículo y los tratados con diazepam. También, y esto fue un pequeño piloto o un estudio más exploratorio que hicimos, que aún estamos analizando, y que queríamos ver si había una diferencia cuando uno cambia las cajas al animal. Y esos son resultados muy preliminares y tenemos aquí 4 grupos. Animales que no fueron perturbados, animales a los cuales simplemente los cogemos y por un minuto y los pusimos de vuelta en su caja, animales a los que cambiamos la caja y otros que los cambiamos la caja y pusimos algún del olor de la caja original. Lo que vemos es que en todos los animales hay una elevación de su temperatura. Y los únicos que no tuvieron esta elevación fueron los que no fueron perturbados, en los que medimos la temperatura con el lector de las Tic Tacs por afuera, en que no abrimos la caja. Y lo que esto nos dice es que uno ve que uno cree que cuando cambia la caja, todo el mundo del animal cambia, los olores cambian, donde estaban las cosas, el túnel, el material de nido, y todo cambia. Pero la verdad es que también para los animales a los cuales no se cambió la caja, pero simplemente los cogimos y nada más por unos minutos, su temperatura, como ven, subió y subió mucho y se quedó alta y fue bajando muy despacito por horas. Y incluso hasta los 240 minutos había una diferencia entre estos animales y los animales que no fueron perturbados. Entonces, eso es importante porque ahora sabemos que las Tic Tacs y la termografía pueden utilizarse para monitorear de forma no invasiva variaciones de temperatura en ratones de laboratorio, permiten evaluar el impacto de estresores agudos y la termografía tiene la ventaja añadida que permite identificar aumentos de la temperatura corporal con los descensos de la temperatura de la cola. Y eso nos da una mejor comprensión de los procesos que provoca la HIE en diferentes partes del cuerpo. Es un fuerte indicador de la valencia negativa del estado de excitación. Y también nuestros resultados nos dicen que la utilización de las Tic Tacs termosensibles o la termografía puede reducir el ruido experimental del estrés de la sujeción en comparación con otros métodos que nos obligan a tener que contener y sujetar el animal. La otra, eso tiene conclusión, y eso tiene que ser validado, pero nos pareció muy importante, es la del orden de manejo y cómo influye muchísimo en los resultados. Y eso lo que nos dice es que es muy importante la aleatorización de la orden por la cual nos vamos a hacer un procedimiento en animales. Porque el primero va a estar de una forma muy diferente del segundo, del último. La otra es que no hubo efecto de habituación, incluso después de 10 días. Y esto nos obliga a pensar un poco. Porque la manipulación sigue siendo estresante y el animal no pareció que se habituara al manejo. Y hay una cuestión del estrés en procedimientos de rutina. Y por lo que
podrá ser importante la monitorización automática del comportamiento del animal en su caja. Incluso está en un proyecto europeo para mejoramiento de la investigación biomédica mediante monitorización automática del comportamiento, utilizando cajas modernas que van a evaluar el comportamiento, incluso la temperatura de los animales, de una forma automática, sin que uno tenga que afectar de ninguna forma a los animales. Y simplemente enseñaros lo que estamos haciendo hoy, que intentar medir un número de parámetros con un aparato que tiene muchas antenas aquí y que nos dice dónde está el animal, cuál es su temperatura, cuál es su nivel de actividad, cómo esto se correlaciona con la humedad, la temperatura en la caja, la luminosidad. Los animales no son molestados. Esta es una investigación en curso, es una tecnología muy simple que estamos desarrollando, no es muy diferente de otras cosas que hay en el mercado, pero es más barata porque la hicimos nos y se aceptan ideas de colaboración y otras. Voy a terminar, como siempre, con los agradecimientos. Primero a CLAM, FCT y la UFO que nos que invirtieron en nuestra investigación. Anna Olsen, Palagiar, Karen, Ursa y Diogo. Karen, Ursa y Diogo fueron mis alumnos que hicieron la mayor parte del trabajo que os presenté hoy y tengo que les dar crédito. Y un agradecimiento a FESANCAL por me haber invitado y a vosotros por estar ahí. ¿Dónde están todos? Gracias, encantado. Muchas gracias. Antes de pasar a la sesión de preguntas, lo quiero felicitar porque su español es perfecto. Lo entendimos correctamente todos. Yo creo que todos nos quedó muy clara la presentación. Creo que usted no tenía razones para estar preocupado porque su español es prácticamente... Pero estudié muchísimo, créanme. Muchas gracias, doctor. Bien. Si les parece, pasemos a la sesión de preguntas. Hay algunas. Usted comentó que el cuerpo fue el parámetro que utilizaron como parámetro principal para evaluar las diferencias. Pero también comentó que la cola tenía un papel especial. ¿Por qué al final decidieron que fuera el cuerpo y no la cola el indicador principal del estudio? Porque nos enteramos que son dos indicadores diferentes, nos dan dos informaciones diferentes. El primer estudio que hicimos con tomografía, con Karen Gendel, nos enteramos que la temperatura corporal puede ser más próxima a la temperatura de los ojos, pero el problema es que el animal mira abajo, mira arriba, mira al lado, y uno tiene la cámara por arriba, y el ángulo va a cambiar la lectura de la cámara y va a tener mucha variabilidad, por lo que no podemos utilizar a los ojos, a no ser que uno coja el animal y lo ponga enfrente de la cámara. En la cola, y porque empezamos haciendo a mano, la concordancia entre los observadores no era muy grande. Porque uno va a coger la temperatura en un punto un poquitín más próximo del cuerpo, el otro, y la temperatura media total de la superficie es muy robusta, incluso si el animal ponía la cabeza por debajo del material de nido, o si estaba de lado, o si apenas teníamos un poco del cuerpo. Como era una media, era robusto. Y por eso elegimos la temperatura superficial del cuerpo. Pero sabíamos que la cola era importante. La vasoconstricción como respuesta al estrés era importante y añadía información. Muy bien, gracias. El aumento de la temperatura también se relaciona con un incremento sérico de indicadores como los corticosteroides, como un marcador bioquímico de estrés del animal. La pregunta es si han hecho o conoce de alguna correlación entre el parámetro de la temperatura con otros indicadores de estrés. No, pero pensé hacerlo.
empezamos haciendo la correlación con el comportamiento y por eso utilizamos las pruebas del laberinto elevado en cruz y de la interacción voluntaria. Entonces la primera validación fue con el comportamiento, fue con una droga, un ansiolítico, pero estoy seguro, no tiene que hacer el estudio, pero todo indica que podrá haber una correlación de la respuesta del cortisol, porque si el cortisol nos da también una indicación de la magnitud de la respuesta del estrés, igual que la temperatura, entonces podrá haber una correlación. Y es muy buena idea, pero aún no lo he hecho y no sé si alguien lo hizo. Bien, creo que esta pregunta está la respuesta está en alguna de las diapositivas, pero preguntan si la temperatura basal al inicio del experimento cambia en relación a la cepa de animales. Creo que sí, ¿no? Que hay un valor, hay una diapositiva que lo muestra. Sí, sí, también hay una diferencia basal también. Y en ese sentido también la pregunta es si cuando ustedes utilizan animales, por ejemplo, como hipertensos, diabéticos, ¿se ven diferencias en las temperaturas de los animales y en la respuesta al estrés? No lo sé. ¿Por qué no hicimos este estudio? Este es muy nuevo, ¿no? Nosotros empezamos trabajando en termorregulación y la relación entre la temperatura y el estrés agudo hace como que unos 3, 4 años y no hemos mirado todos los parámetros, pero seguro que va a haber una interacción con muchísimos parámetros fisiológicos, porque esa es una respuesta fisiológica, ¿no? Entonces, y si hay diferencias entre cepas de animales wild type saludables, podrá haber también diferencias entre animales que estén con una infección o que estén con diabetes o algo. Pero eso es algo que uno tiene que hacer, pero yo no estoy habilitado para decir de qué forma se iban a correlacionar. Gracias, doctor. A mí esta pregunta me pareció interesante. Si detectaron diferencias cuando los animales fueron manipulados por un investigador o por otro en los niveles de estrés o en la temperatura registrada cuando los animales fueron manejados por otro experimentador. Esa es muy buena pregunta. Lo que no sabíamos es que y lo que pone en la literatura es que hay una diferencia en la reacción de estrés de los ratones a investigadores que sean hombres y que sean mujeres, por ejemplo. Y por eso tuvimos el cuidado de que el investigador fuera siempre el mismo y si tuviéramos que cambiar, que fuera del mismo sexo. Eso es algo que podríamos estudiar como una forma de validar, por ejemplo, pero como nosotros sabemos que es muy probable que iban a reaccionar de forma diferente a diferentes investigadores, tuvimos que estandarizar ese factor, que sería un factor. Correcto. Creo que esta pregunta está en el mismo sentido, que si han hecho monitoreo de los animales a lo largo de más tiempo, es decir, no nada más durante la manipulación, sino que a lo largo de las actividades cotidianas de los ratones en el transcurso del día, si hay variaciones en la temperatura entre el día y la noche y entre las actividades del bioterio normales como cambio de cama, etcétera. Muy buena pregunta y es muy buena pregunta porque es lo que vamos a hacer ahora, porque eso nos interesa. Hay una variación circadiana de la temperatura a lo largo del día y sabemos que podrá haber una reacción a estresores, ruidos, sonido, diferencias de luminosidad. Y eso nos interesa y por eso hicimos aquel prototipo que va a leer la temperatura y la posición de los animales y la actividad a cada instante, pero va a ser un montón de datos y el futuro es que
un día vamos a poder tener esta información en todas las cajas, porque incluso ya hay fabricantes que venden estas racks que permiten hacerlo todo, ¿no? Las racks digitales y eso. Lo que lo estamos haciendo es en una escala mucho más pequeña, pero sí, nos interesa saber cómo a lo largo del día y de la semana, cómo va a hacer esa variación, en la temperatura y actividad de los animales. Bien, por acá voy a juntar dos preguntas. En la primera preguntan si saben de otros estudios que se hayan hecho en este sentido en otras especies. En especial, sabemos de la prueba de pirógenos en conejos que se hace en los ojos y donde se mide variaciones en temperatura. ¿Sabe usted si este estrés del manejo influye en el resultado de la prueba de pirógenos? Pero aquí, bueno, aquí no sería un estrés, incluso tenemos dos cosas, tenemos el estrés y el pirógeno, ¿no? Porque ambos van a elevar a la temperatura. Podrá ser un refinamiento, medirlo de esta forma. Tener una tag y al invés de coger el animal y medir la temperatura a cada 5 minutos o 10 minutos, no sé cuál es el protocolo, simplemente tener los animales libres y sin sujetarlos a nada y medir a cada instante la temperatura. Una otra aplicación que yo quiero intentar es en modelos de infección. Porque en modelos de infección tenemos dos reacciones que tienen que ver con la temperatura. Una de ellas es la fiebre, ¿no? La hipertermia como una respuesta a una infección o inflamación. Y después, en un estado más terminal, vamos a tener hipotermia. Y eso nos puede indicar cuándo el punto en que podemos sacrificar al animal de una forma humana y basado en un indicador objetivo. Pero eso es algo que me interesa mucho hacer, pero yo no puedo hacerlo todo. Y si alguien quiere hacerlo, tiene ese interés, que me contacte o que lo quiera hacer de una forma independiente. Os tengo que decir, estas preguntas me están a dar muchas ideas de investigación. Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta, creo que también está respondida en la presentación, pero dicen, el cambio de camas de los animales siempre hay cambio de temperatura, aunque los manipule el mismo técnico. Entonces, ¿se recomienda manipular a los animales con túnel o con la mano? Creo que no hay diferencias, ¿no? Yo no encontré. Y yo fui, y nuestros resultados sí teníamos diferencias, pero no eran significativas de un punto de vista estadístico, ¿no? No eran estadísticamente significativas, pero había una pequeña diferencia. Lo que nosotros hemos visto es que los otros factores, otros parámetros influenciaban la temperatura mucho más que si el animal era manejado por un túnel o por la mano. A lo mejor estamos manejando por la cola de una forma muy, muy gentil, muy amable para el animal, en que la diferencia no era mucha, o como yo os he dicho, en el contexto de todo que sucedía al animal, que ocurría al animal, en que se abría la caja, se cambiaba de una parte del bioter al otro, teníamos una cámara que es un objeto diferente, nuevo, y en este contexto, si el animal era manoseado por un segundo o dos por túnel o por la cola, podría no hacer mucha diferencia. Puede ser esa la causa de las diferencias que sí había, eran muy pocas, pero no eran significativas. Y lo que importa es saber que de facto no había una habituación. Y eso fue uno de los resultados que más nos sorprendió. Claro. A lo largo de 10 días, la respuesta hipertérmica al estrés era la misma al día 10 que al día 1. Y no sabemos por qué. Porque entonces sabemos que cada vez que uno va a manejar al animal es un estresor.
y podrá incluso ser peor porque hay estrés de anticipación, ¿no? En que el animal tiene ansiedad porque sabe lo que va a ocurrir. Van a quitar el animal de su conforto, de los olores que conoce, de los compañeros de su caja, aunque no sea invasivo. Y por eso ahora estoy más convencido que siempre que posible debemos evaluar lo que sea en el contexto de la caja del animal sin quitárselo, sin que uno va y quite la parte de arriba de la caja, la abra y coja el animal. Correcto. Y me parece que ese es el futuro, el home cage monitoring, que no sé cómo se dice en español. Okay. Bien, tengo dos últimas preguntas. La primera sería, bueno, si sería, creo que no se presentó, pero seguramente será alguna parte del estudio. El hacer estas mediciones en animales con estrés crónico inducido, ya sea por soledad, por otro tipo de estrés, temperatura, etcétera, y ver si realmente la respuesta de los animales sigue persistiendo aún en el estrés crónico, ¿no? No lo hicimos. El enfoque aquí era el estrés agudo y incluso nosotros ni siquiera uno no sabía si íbamos a tener resultados, si la termografía o la medición de la temperatura subcutánea por los chips, las bit tags, nos iba a dar información que fuera científicamente válida. Esa era una de nuestras primeras preocupaciones. Entonces teníamos esa preocupación, teníamos también que evaluar el estrés agudo, pero una vez más es otra cosa que a mí me gustaría mucho hacer, ver si hay un efecto crónico de esto, porque sí sabemos y está en la literatura que el punto de equilibrio, la temperatura basal puede subir si el estrés es crónico. Pero os voy a decir que a mí no me gustaría hacer un estudio en que yo iba a causar estrés crónico en un animal. Y si tengo otras preguntas científicas que me interesan y a las cuales quiero dar respuesta y que no sean tan invasivas, prefiero darles respuesta primero a esas de que involucrar mis animales en algo que sea más invasivo y que va a afectar su bienestar de una forma más significativa. Es correcto. Bien, una prueba de enterramiento en sustrato, como otra prueba aparte del laberinto, en cruz, para determinar el estrés, ¿sería válida? No sé, uno hay que hacerlo. Yo soy científico, no soy tarólogo. Yo no puedo hacer una predicción del futuro. Es una buena pregunta, porque hay muchos indicadores. Incluso el enterramiento de sustrato puede darnos una indicación de dolor, por ejemplo, de lo que sé que está validado es para dolor abdominal, que la remoción de sustrato de un túnel es diferente en animales que tienen dolor abdominal y otros a los cuales se les da un analgésico. Pero esto es algo esto es nuevo y a mí me parece, por lo que yo ya había pensado y por las preguntas muy buenas que me hicieron, es que podrá tener muchas aplicaciones y la ventaja es que es no invasivo. Sí tenemos que implantar a los chips, pero son muy pequeños, tienen 12 milímetros, los animales quedan bien después de unos 2 días y incluso la termografía que puede ser acoplada a los estudios de comportamiento y que nos van a dar una información no solo del comportamiento que tenemos en la cámara, pero también de la respuesta fisiológica, por lo que tenemos más información sin cambiar el número de animales y eso también es reducción, ¿no? Y la última pregunta, voy a juntar aquí varios preguntas si la edad de los animales tiene algo que ver con el cambio de temperatura. Yo agregaría el sexo, etcétera. Si hay algún... No lo sé. ¿Se hicieron con animales de una edad fija o...? Sí,
tenían una edad aproximada. Eran jóvenes, pero no era la mismísima edad. Había un rango, digamos, que empezaron entre las 6, 8 semanas y poco más, pero sí que había una pequeña diferencia, pero eran animales jóvenes. Lo que importa saber es que los animales no empiezan, los ratones no empiezan como endotérmicos, empiezan como poikilotérmicos, ¿no? No sé si esa es la terminología Sí, correcto. en español. Por lo que podrá haber un punto en que esta respuesta en los pups y los animales muy jóvenes podrá ser diferente. Pero aquí ya eran animales adultos, pero aunque jóvenes. Y eso también es importante. A ver para qué edades esta reacción podrá indicar estrés. Okay. Pues muchas gracias, doctor. Creo que hablo por todos los que estamos aquí presentes para felicitarlo y agradecerle su excelente presentación, pero también quisiera aprovechar para invitarlo a continuar con sus interesantísimos trabajos. Estoy seguro de que es un tema que dará ahora sí que mucha tela para aprender más sobre los animales y bueno, felicitarlo y agradecerle a nombre de los que estamos acá, de los que van a estar la próxima tarde y de todos los que integramos este grupo de trabajo de la FESANCAL, agradecerle su maravillosa presentación, su amable disposición de apoyarnos en este programa y felicitarlo. Muchísimas gracias. Están entrando una cantidad grande de... Y eso está muy amable.